Biden lo que está tratando de hacer es cambiar ese tono. Esa es una de sus primeras tareas. Y además de eso, de lo que usted hablaba, de esa meta que dicen que es muy probable lograr vacunar al 30% de la población, es decir, a 100 millones de personas en los primeros 100 días, lo cual es viable según las autoridades. Tiene otras estrategias, entre ellas una que se llama el reto de las máscaras, que es promocionar el uso de máscaras durante los primeros 100 días, es decir, que la gente tome conciencia y al menos durante 3 meses use las máscaras de manera rutinaria. Ahí hay un problema y es que, por supuesto, medio país está convencido de que esas cosas, por ejemplo, no funcionan. Y además ese mismo medio país, o casi ese mismo medio país, pues tampoco cree o reconoce a Biden como el presidente legítimo. Y entonces, pues, ahí va a haber una dificultad de cómo ese mensaje llega y qué tanto impacto tiene, pero al mismo tiempo, pues, van a tomar otras medidas ya estando en el poder que puede hacerlas, como por ejemplo, ha decidido que todos los sitios, todos los territorios federales del país va a ser una obligación. Como usted sabe, aquí los estados tienen mucha independencia a la hora de decidir sus propias políticas, pero el gobierno federal también las tiene, y una de ellas es, por ejemplo, esa de instituir la obligatoriedad del uso de máscaras en territorios federales, lo cual quiere decir que en Washington, por ejemplo, y en la Casa Blanca va a ser mandatorio el uso de máscaras, no como sucedía en la Casa Blanca de Donald Trump. Y también en otras facetas, como por ejemplo el transporte interestatal, es decir, cualquier persona que pretenda ir de un estado a otro va a tener que portar una máscara, y eso quiere decir que estamos hablando de trenes, estamos hablando de aviones, estamos hablando de buses, y pues son medidas que podrían contribuir a que se desacelere un poco la propagación de la enfermedad. Hay otro conjunto de medidas que el presidente ha anunciado y que ha dicho que las va a poner a implementar desde el primer día. Vamos a ver qué impacto tienen, pero como usted dice, pues sin duda arranca la presidencia de Biden con un país inundado en COVID, con unas consecuencias económicas que siguen creciendo porque las tasas de desempleo han empezado a subir un poco otra vez, la cantidad de personas que están pidiendo seguro de desempleo, que es una medición que hace el gobierno para medir, digamos, el estrangulamiento económico que está causando COVID, volvieron a incrementarse el mes pasado, y pues estamos todavía a unos buenos 6 meses o un año de que pueda llegar a regresar a Estados Unidos en algún sentido de normalidad. Sí, viene un camino intenso y unos primeros momentos también de este nuevo gobierno de transición que van a ser definitivos también para poner la cara, como usted lo señala. Muchos desconocen la presidencia legítima de Joe Biden y otros más pues siguen creyendo que el COVID no se soluciona con estas medidas preventivas que desde la OMS y otras organizaciones han insistido que es clave. Vemos también esa escalofriante cifra de llegar al 500.000 de muertos como lo proveen las proyecciones para abril, y en ese sentido, Sergio, ¿cómo establecer o reconocer las medidas de aislamiento? ¿Podríamos pensar que Joe Biden también en unos próximos meses, de cara a que lleguen estas nuevas variantes, que se confirmen o que se aceleren los números de casos de COVID-19, tomar medidas extraordinarias sobre unas cuarentenas más estrictas, hacer cierres quizá de algunos aeropuertos? ¿Cómo sería esa proyección previendo también ese incremento de casos dadas las nuevas variantes que son mucho más contagiosas? Pues hay ciertas cosas que se pueden hacer y ciertas cosas que el presidente también podría hacer, pero podría haber resistencia dependiendo del estado. Como habíamos mencionado, digamos, Estados Unidos, los estados en Estados Unidos tienen bastante independencia, y si bien el gobierno federal podría imponer algunas de estas nuevas restricciones o ordenar confinamientos obligatorios o medidas más restrictivas, es algo que probablemente el presidente no va a hacer porque sabe que eso le generaría un problema a nivel estatal y hay un clima político complicado. Y lo que está tratando de hacer Biden es tratar de convocar a esos 50 gobernadores que finalmente son los que tienen el bastón por el mango, digamos, y pueden tomar las decisiones
para mostrarles la película de lo que está sucediendo y mostrar cómo se puede avanzar en una reapertura económica, una reactivación de la economía, pero al mismo tiempo buscando o aislando los focos de contagio a través de jornadas agresivas de testeo o digamos, aislar ciertas industrias que son más proclives a contagios, como las empacadoras de carne, en fin, que se pueden todavía hacer dentro del conjunto de cosas que existen y en las herramientas que existen. Se puede tener cierta normalidad económica o así sea limitada actividad económica y al mismo tiempo tratar de frenar el avance, porque el principal problema que hay es que cuando el nivel de contagio está en el nivel que está en este momento, es decir, 200.000 contagiados diarios y creciendo, es muy difícil tener algún sentido de normalidad. Por ejemplo, aquí donde yo vivo, que es muy cerca a la entrada de Washington, a 5 kilómetros de la entrada de Washington, en el estado de Virginia, estamos hablando de una tasa positiva de contagio de casi el 20%, y de un incremento en los muertos del 35%. Entonces, si la gente no toma medidas y no hay cooperación de la ciudadanía y no hay algunos cierres, pues es muy difícil volver a poner en cintura la enfermedad, más aún cuando se está aproximando la llegada de una nueva cepa que pronto va a estar o va a haber reemplazado completamente la otra y es mucho más contagiosa.